Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Les saludamos con gran gusto en este su programa La Urna, una producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos invitar también a que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales. Cualquier duda, comentario o bien una sugerencia lo puede hacer a través de Twitter, en donde nos va a encontrar como @laurna_yec. Mientras que en Facebook nos va a encontrar como laurna.programa radiofónico del IEC. En esta ocasión, el consejero electoral Gustavo Alberto Espinosa Padrón nos presenta una muy interesante entrevista. Vamos con usted, consejero. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este programa La Urna del Instituto Electoral de Coahuila. A todas las personas que nos escuchen a través de la red estatal de radio y a través de las redes sociales del instituto, a través de Facebook, de YouTube, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy les sugiero que no se aparten de esa transmisión. Tocaremos un tema muy interesante, pero además se brindará información importante para todas aquellas personas que deseen participar de forma activa en la vida pública del Estado, para aquellas personas que estén interesados en adquirir conocimientos y habilidades, competencias, y de esta manera poder incidir en la vida pública. Estaremos el día de hoy conversando con Luis Fernández, quien es director ejecutivo de una organización, de un colectivo ciudadano que lleva por nombre Nosotros, y estaremos enlazándonos hasta la Ciudad de México. Y sin más preámbulo, me gustaría darle la bienvenida a Luis Fernández. Luis, un saludo hasta la Ciudad de México, gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Gustavo. Al contrario, es un gusto estar acá con ustedes y platicar de estos temas que nos interesan a todos. Así es, comentaba ahorita, pues un tema muy interesante. Poco a poco iremos adentrándonos en este tema que tiene que ver con educación cívica y con participación ciudadana. Luis, te agradezco el tiempo, sé que la agenda es complicada, pero sin más preámbulo, me gustaría iniciar que nos platicaras un poco acerca de este colectivo ciudadano. ¿Cómo surge Nosotros? ¿Qué es Nosotros? ¿Cuáles son los objetivos que tienen en esta organización? Pues les cuento, Nosotros es un movimiento, nos hacemos llamar un movimiento organizado. Surgimos formalmente hace 2 años con una única intención, que parecerá bastante intuitiva o incluso obvia, pero con la intención de poder usar o promover el uso de nuestras leyes e instituciones para poder exigir los derechos que ya tenemos. ¿Qué significa esto? Imaginen casos en donde se da una constante vulneración de derechos en distintas partes del país, que no entregan medicamentos a los pacientes, ¿no? En los servicios de salud pública. Y lo mismo pasa en Saltillo, en Piedras Negras, en Torreón, pero lo mismo pasa en la Sierra del Soconusco, en Chiapas, lo mismo pasa en Tuxtla, en Chilpancingo, y todas estas personas que no les entregan los mismos medicamentos o que sufren la misma vulneración del derecho a la salud, en este caso, no tienen capacidad para vincularse y organizarse para poder exigirle al Estado una respuesta sobre ese derecho vulnerado, ¿no? Que es una obligación el brindar esos medicamentos o el brindar esa atención médica. Entonces, lo que hacemos nosotros, desde los orígenes, ayudamos a grupos de personas a articularse para poder exigir derechos. Surgimos con esta idea tan sencilla. No queremos inventar el hilo negro, no queremos hacer grandes diseños de leyes, no queremos hacer grandes diseños de instituciones, sino queremos simple y sencillamente utilizar lo que ya tenemos. El movimiento surge con más de 100 cofundadores, y son cofundadores que llevamos pues algunos 10 años, otros 5, otros llevarán 20 o 30 años participando en la vida pública, y en la vida pública de manera muy potente y activa. Yo creo que estos fundadores, o como siempre lo comparto, estos 3 fundadores tienen distintas características, pero en su mayoría son comunicadores, académicos o activistas. Entonces, por ejemplo, el principal convocante del movimiento es Mauricio Merino, que es uno de los principales impulsores del Sistema Nacional Anticorrupción.
fue consejero electoral en el periodo de oro del Instituto Federal Electoral en ese momento. Está Jesús Rodríguez Cepeda, que es una de las personas que ayudó a crear el CONAPRED en su momento. Pues se han acercado mucho Jacqueline Pechard, que presidió el Sistema Nacional Anticorrupción. Está Juan Villoro, está Ricardo Rafael, Aide Pérez, que dirige Fundar, Lisa Sánchez, que dirige México Unido contra la Delincuencia, entre muchos más. Y todos estos personajes, estas personas con una reputación y con una capacidad de trabajo social impresionante, nos reunimos desde hace como 2 años y medio para reflexionar sobre estas ideas, sobre lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Y muchos de nosotros lo que nos dimos cuenta es que llevábamos pues muchas décadas de años, en mi caso una década al menos, impulsando modificaciones en procesos legislativos, participando en grandes diseños de política pública, con la expectativa de que a partir del diseño de las reglas del juego todo podía cambiar. Y lo que nos dimos cuenta es que no, la vulneración de derechos ahí seguía. Los problemas de inseguridad ahí seguían, los problemas de pobreza seguían, y no solo seguían, sino se habían acrecentado en los últimos años. Y lo que no entendíamos es por qué, a pesar de que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, o que intentamos incidir de la manera más efectiva, muchas personas o de los cofundadores, incluso trabajando en gobiernos estatales y en el gobierno federal, y a pesar de eso, pues no era suficiente. Y lo que decidimos fue empujar este proyecto para poder compartir la idea y construir esta idea con miles de personas y poder construir en colectivo la idea de una sociedad de derechos. ¿Y eso qué significa? Que primero, como individuos y como personas, nos hacemos conscientes que tenemos derechos, y segundo, que tenemos capacidades y los medios y los mecanismos para exigirlos. Como el caso que les conté de los pacientes, hay otros casos que trabajamos ahorita, por ejemplo, de trabajadoras del hogar, en donde ayudamos a trabajadoras del hogar, y voy a quitar la palabra ayudamos, nos organizamos junto con trabajadoras del hogar para poder conocer los derechos laborales básicos y poder exigirlos en colectivo. A partir de pues ahora sí que a partir de esta idea, lo que decidimos fue potenciar la capacidad de crear colectivos de exigencia de derechos en el país, y que estos colectivos tomaran un caso concreto, y a partir de este caso pudiéramos ir construyendo a partir de él exigencia y capacidades con otras personas. Luis, del proyecto, dime. Si me permites, ahí me parece muy interesante esto que nos comentas de los esfuerzos que están realizando en distintos temas. ¿Cuáles son, antes de entrar, antes de hablar acerca de este programa de liderazgo y de innovación para la democracia, cuáles son los principales proyectos o esfuerzos de exigencia que está impulsando esta organización Nosotros? Mira, los más grandes, Gustavo, es elegimos los primeros 100 días del movimiento. Lo que decidimos fue hacer como una investigación y sondeo con instituciones y organizaciones para identificar los casos en donde había mayor número de vulneración de derechos y donde había una menor capacidad de organización. Entonces identificamos 7 grandes causas. La primera de ellas fue los temas de derechos laborales de trabajadoras del hogar. Entonces la agenda de trabajo en el hogar se ha convertido en la agenda más importante del movimiento. La segunda fue el tema de mortalidad infantil. Identificamos un caso y un dato terrible, en donde identificamos que mueren más niños que personas asesinadas en el país cada año. Mueren alrededor de la mitad de los niños que mueren, que son alrededor de 17,000, si no mal recuerdo el número, al año, mueren por enfermedades prevenibles. Y lo que nos parecía inaudito, pues, es que, primero, no tienen capacidad de organización, ni ellos ni nosotros. Tenemos un tercero, que es el tema de desabasto de medicamentos. Recientemente hemos llamado la campaña No al Huachicol de Medicinas, que la lanzamos así desde principios de enero, que empezamos a conversar del tema, y después el presidente, aprovechando la coyuntura en su momento del huachicol de combustible, también la mencionó en sus conferencias mañaneras, y de ahí creció muchísimo la agenda. Y lo que hacemos es identificar casos de
de desabasto en el país, ya sea por corrupción o por ineficiencia administrativa. También trabajamos ahora con reconstrucción, con damnificados del sismo de los sismos del 2017, para que puedan reconocer los derechos que se garantizaron en distintas leyes y que puedan acceder a los procesos de reconstrucción y reparación de daños. Sí. Está la agenda de partidos transparentes, es una agenda que compartimos con exconsejeros electorales en su mayoría, pero y con simpatizantes de partidos políticos, para que ellos mismos le exijan a sus partidos que cumplan con sus obligaciones de transparencia. Que además hemos comentado, es un proyecto bien interesante. Sí, cuando se dan discusiones en el Consejo General y se tocan temas de transparencia, siempre comentamos esto que acabas de decir. La exigencia debe de darse también desde los propios militantes de cada uno de los partidos para que le exijan a sus dirigencias de que sean transparentes, ¿no? Bien, y todos estos esfuerzos o estos trabajos que están realizando, ¿en qué estados de la República tienen presencia o cómo es que están organizados, Luis? Mira, tenemos presencia en 27 estados hasta el momento. Nos organizamos desde el origen del movimiento, buscamos a distintos representantes estatales con quienes pudiéramos construir la agenda a nivel nacional. Logramos tener representación en su momento en 25 estados y se han sumado 2 entidades más a lo largo del año pasado, que es Durango y Yucatán. En los que no tenemos presencia ahorita en Chihuahua, que vamos a construir capacidades, esperamos este año. Me parece que es Colima, Baja California Sur, y estoy pensando en otro, y Campeche me parece que es otro de los que nos falta, pero bueno, con los que sí tenemos representación. Como funcionamos es con un representante que ha acompañado a distintos colectivos, a personas que se integraron a un colectivo, que han ayudado a organizar distintas agendas estatales, y con el cambio de operación de nosotros, lo que decidimos es no funcionar solo a través de representaciones, que normalmente no lograban dar acompañamiento a la agenda o no logran necesariamente dar acompañamiento por las labores y las responsabilidades que tienen sobre otros trabajos, y como empezamos a operar es con colectivos de exigencia. Entonces creamos este curso, el que les vamos a platicar más adelante, y formamos el año pasado a un total de 97 personas. De esas 97 personas, 67 crearon proyectos de exigencia. Y esos 67 proyectos, cada uno integra un colectivo. Un colectivo puede integrarse por 3 o más personas, y esas personas trabajan por un fin común. Sobre todo, combatir un caso de vulneración de derechos que afecte la igualdad o la honestidad, o que combata la desigualdad y la corrupción. Entonces, perfecto. Este año tenemos 67 proyectos funcionando en distintas partes del país. Sí. Hay un equipo en la organización de formación y seguimiento que los acompaña y que ayudamos a compartir herramientas, metodologías y sobre todo capacidades en colectivo. Al ser parte de nosotros, estas personas acceden primero a los cofundadores con quienes pueden recibir mentoría, pueden acceder a la red tanto de relaciones como de institucionales y de capacidades que tenemos dentro del movimiento, a capacidades de diseño y difusión, acceso a medios de comunicación, otras cosas que nos ayudan a potenciar el alcance y alcanzar los objetivos que tenemos dentro del movimiento. Si no tienes inconveniente, Luis, con esto nos quedamos. Vamos a un corte, ha llegado el momento de hacer una pausa. Regresamos para charlar acerca de este programa y precisamente del desarrollo de competencias, que me parece muy interesante. Vamos. La Urna. Bienvenidos, estamos de regreso en este programa de La Urna y estamos charlando con Luis Fernández, director ejecutivo de nosotros. Y para continuar con la plática, Luis, comentábamos ahorita acerca del desarrollo de competencias, que me parece que es un tema fundamental. En muchas ocasiones, y lo hemos comentado tú y yo en otras veces que hemos tenido la oportunidad de platicar, se piensa que la sola transmisión de conocimiento, la transferencia de conocimientos a la ciudadanía es suficiente para la incidencia en la vida pública. Sin embargo, con la experiencia nos hemos dado cuenta que no es así, que se requiere también del desarrollo de competencias, de habilidades para que se tenga una incidencia eficaz en la vida pública. ¿En qué consiste este programa? Platícanos.
Mira, cuando hablamos de competencias, que es esta conversación que hemos mantenido un par de ocasiones, es cuando hablamos de información, habilidades y valores que desarrollamos como individuos para poder tomar decisiones en la vida en general, ¿no? Entonces tenemos información a la cual recurrimos constantemente, que nos sirven para darnos elementos que podemos usar con algunas habilidades apegados a esos valores que aprendimos de la vida. Lo que hacemos con este curso, con el proyecto, lo que queremos es que como individuos y como colectivos, sobre todo como sociedad, tengamos información suficiente sobre nuestros derechos para que aprendamos, para que conozcamos nuestros derechos y aprendamos a exigirlos, y para que conozcamos nuestras instituciones y aprendamos a utilizarlas. Por un lado, en términos de información. Lo mismo, en términos de habilidades, lo que generamos es, o lo que compartimos a través de este curso, son metodologías sobre cómo poder organizarnos de manera más efectiva en la comunidad. Son metodologías de organización comunitaria. Y a partir de ello compartimos distintos valores que creemos nos acercan a una sociedad más igualitaria y más honesta, ¿no? Valores como el respeto, la solidaridad, la empatía, que vamos trabajando un poco a lo largo del curso. Ahora, lo explico más allá del desarrollo de competencias, porque el curso es una maravilla. Tiene dos componentes, tiene una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica, lo primero que debo decirles es que tiene 16 personas, 16 ponentes espectaculares que compartieron con nosotros su tiempo, su conocimiento, su esfuerzo para hablarnos de distintas ideas que creemos que son importantes y fundamentales para poder consolidar cualquier democracia. Se divide en 4 módulos grandes. La primera es hablar de una sociedad de derechos y cómo podemos en esa sociedad de derechos usar las leyes y las instituciones que ya tenemos para generar controles democráticos desde la ciudadanía de los distintos poderes públicos. En ese participan Mauricio Merino, participa Jesús Rodríguez Cepeda, que es de los cofundadores de CONAPRED, Javier Martín Reyes, que es un gran abogado y jurista, que ahora dirige la carrera de Derecho del CIDE. Está Lourdes Morales, que dirige la Red por la Rendición de Cuentas. En un segundo módulo hablamos de los temas de desigualdad, en un tercer módulo de corrupción. Y en ambos explicamos qué es desigualdad o corrupción, cuáles son las principales variables que están para entender los conceptos y qué podemos hacer para combatirlos. Y en esos participan el director de Oxfam México, participa un gran académico que se llama John Scott para temas de redistribución de ingreso, Esteban Salmón, que lleva un proyecto con Ana Laura Magaloni de justicia a nivel hiperlocal, Jacqueline Pechard, Alejandro González con temas de gobierno abierto. En la última sección lo que hacemos es hablar de los mecanismos de exigibilidad que tenemos como ciudadanía para poder exigir esos derechos. Todo esto es la parte teórica. Ahora, la parte práctica es para mí también de lo más interesante del curso, porque lo que hacemos es compartir una metodología de organización comunitaria de un académico de Harvard que se llama Marshall Ganz. Y Marshall lo que tiene son 60 años ayudando a organizar grupos. Es una persona que ayudó a construir los primeros movimientos de base de Obama, que ayudó a Obama en Chicago a construir proyectos de exigencia de las comunidades más marginadas de Chicago, y que ha acompañado procesos tan importantes como el de César Chávez al sur de California, con el que ganaron o reconocieron los derechos de los campesinos en todo Estados Unidos, ¿no? Son proyectos enormes de movimientos sociales que generan capacidades para exigir derechos y que eventualmente se convierten en una realidad. Entonces, esta metodología tiene 5 grandes componentes, que es cómo poder construir confianza con las personas, lo compartimos en el curso, es cómo generar relaciones mucho más sólidas para construir movimientos sociales, cómo compartir una narrativa, que la narrativa básicamente son cómo contamos las historias de los casos de vulneración de derechos y cómo es indispensable actuar en este momento, porque si no nadie actúa y nos obliga a construir proyectos de exigencia. Y después estos 2 componentes es como la parte más emocional o los recursos más emocionales que necesitamos como ciudadanía para convencer a otras personas de sumarse a nuestras causas.
Y los otros componentes son mucho más racionales y lógicos. Es cómo crear una estrategia y tácticas específicas para lograr o para empujar un proyecto de exigencia, cómo crear estructura, es decir, equipos de trabajo en donde podamos decirle a las personas que se quieren sumar a nuestros proyectos qué hacer y que tengamos capacidad de responder a la pregunta constante que nos hacen de ¿y yo qué hago? ¿Y yo cómo participo? Y yo le entro a tu causa, pero no sé qué hacer, ¿no? Que podamos tener respuesta a esas preguntas y finalmente es acción política. Lo que hacemos a lo largo del curso, y esta es la convocatoria para todas las personas que nos escuchan de Coahuila, es lo que hacemos es construir un proyecto de exigencia y que ese proyecto de exigencia se vea materializado en colectivos que están dispuestos a trabajar. Y una vez que toman el curso, que sepan las personas que convoquen, que cuentan con la red de nosotros, que es una red ya de casi 6,000 personas en el país, con 100 académicos o 100 cofundadores muy potentes, que sus proyectos van a contar con el respaldo del Instituto Electoral de Coahuila y también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con quien trabajamos básicamente la mano todo este proyecto desde el origen. Para nosotros, Luis, en el instituto, a 3 años ya de haberse conformado este Consejo General, esta institución, pues hemos tenido distintos programas de educación cívica y de participación ciudadana, con las universidades, con escuelas, con parte de la sociedad civil organizada, con cámaras empresariales, en fin. Y lo que decíamos, nos hemos percatado que es muy importante, y así lo teníamos pensado, estábamos buscando la manera de poder generar capacitación que fuese dirigida precisamente a esto del desarrollo de competencias. Me parece muy importante este programa, este curso del que nos estás comentando y de que se emitió la convocatoria el pasado día 2 de julio, por lo que comentas ahorita. Una parte es teórica, la parte de conocimientos, todo tener bien sustentado toda esta práctica que se va a dar después y que se transformen en proyectos de exigencia. Platícanos, por favor, Luis, de esta convocatoria que, insisto, el pasado día 2 de julio fue emitida entre forma coordinada, nosotros y el Instituto Electoral de Coahuila, y estará vigente hasta el día 19. Este es el periodo que se tiene para todas aquellas personas que están interesadas en participar, en poder cubrir con los requisitos. ¿Nos puedes platicar, por favor, acerca de esta convocatoria? ¿Cuáles son los requisitos? ¿A quién está dirigido? ¿En qué consiste? Sí. ¿Qué tienen que hacer, por favor? Mira, pues está dirigido primero a todas las personas y a quienes nos escuchen, por favor. Lo primero es, lo que buscamos son personas motivadas que quieran hacer un cambio en su comunidad y que hayan identificado un caso que les moleste o un caso de corrupción o casos de vulneración de derechos en donde no los reciben, no los recibe alguna institución, no les dan las medicinas, no responden cuando quieren acceder a algún programa social. Cualquiera de los problemas que logren identificar, lo que buscamos son, o para quien está dirigido este programa, son personas que están dispuestas a actuar para resolver los problemas, a sabiendas de que cuando resuelvan este problema ayudan a que otras personas no enfrenten lo mismo que están enfrentando ustedes. Este es el primer, digamos, como el primer criterio. Y lo que esperamos ver en sus cartas de motivación es eso, ¿no? Es que nos digan cuáles son como los proyectos que quieren impulsar y por qué desde lo más profundo del corazón. El segundo tipo de personas que buscamos son los activistas, las personas que ya participan activamente en la vida pública y que necesitan más herramientas, más información o más conocimientos para actuar de manera más efectiva. Para ellos también está dirigido, ¿no? Pero y ellos normalmente, estas personas o activistas, lo que imaginamos es que ya tienen una motivación original por la que hacen lo que hacen. Va a estar abierta la convocatoria, como ya lo mencionas, Gustavo, hasta el 19 de julio. Después vamos a tener una semana para poder seleccionar a los participantes en un comité de selección. Lo que les pedimos es una carta de motivación, básicamente, que ni siquiera es una carta, es un formulario que pueden llenar en línea, que son 250 palabras, si no mal recuerdo. 350, les pedimos su currículum. Hasta 350 palabras, tienes razón. Les pedimos su currículum y me parece que a partir de estos elementos es de los que tenemos más, de los que generamos los principales criterios de selección.
Y pues es que tengan esa motivación, que quieran seguir trabajando y que generen un compromiso sobre todo. Esto es lo más importante también, es que si entran, que generen un compromiso con ustedes mismos, con el instituto y con nosotros, de llevar a cabo su proyecto de exigencia. Eso es lo importante, porque lo que hacemos, este curso no es solo un curso que tomen como de cualquier universidad o de cualquier espacio que pueda compartirles un curso de este tipo. Este es un proyecto a 10 meses. ¿Ok? O sea, es un curso que tomamos durante 4 meses, semana a semana. A partir de la primera semana de agosto vamos a estar, lo vamos a impartir de manera presencial en Saltillo. Arranca el curso durante una semana por 4 meses, cada semana por 4 meses, y a partir de ese momento acompañamos el proyecto por 6 meses más. Y esos 6 meses, cada semana o cada 15 días, dependiendo la necesidad de cada uno de los colectivos, vamos a estar hablando y nos vamos a estar acompañando para que sus proyectos se implementen. Entonces, lo más importante de las personas que entran a este curso es que estén dispuestos o ya estén dedicando su tiempo y su cabeza y sus fines de semana y su corazón a resolver algún problema de la comunidad y que estén dispuestos a acompañarlo durante 10 meses. Yo les prometo a quienes nos escuchan que si entran a este tema y se comprometen y ejecutan la metodología, les va a generar una satisfacción impresionante, porque los resultados son muy potentes. Y creo que para eso quiero contarles como uno de los grandes resultados de esta metodología es que logramos que 2.4 millones de personas, se dice fácil y se dice rápido, pero que 2.4 millones de trabajadoras del hogar accedieran a la seguridad social en México, accedieran a servicios de salud, a guarderías para sus hijos, accedieran a un sistema de ahorro para el retiro, a servicios de maternidad. Es un cambio estructural de combate a la desigualdad que no se había visto en décadas en el país. Es uno de los cambios más, pues ahora sí que de los éxitos más importantes que ha logrado el movimiento con esta metodología. Y ojalá, entonces, Luis, que sepan que podemos lograr más. Ojalá que desde Coahuila, con la participación de quienes resulten seleccionados, se puedan generar más proyectos de exigencia y que se tengan resultados como el que acabas de mencionar. El tiempo se nos está terminando. Me parece muy importante lo que comentaste acerca del compromiso, porque desde que se emitió la convocatoria hemos recibido preguntas en redes sociales sobre si será presencial, si será a distancia. Efectivamente, la primera y la última sesión serán presenciales en la ciudad de Saltillo y después será la modalidad a distancia, pero para todas las personas interesadas y a los que resulten seleccionados, quiero comentarles que el instituto brindará apoyo económico para que puedan trasladarse desde sus lugares de origen y puedan venir a estas sesiones que serán presenciales. Sí. Luis, el tiempo en radio es muy corto. Me gustaría algún mensaje final ya para concluir esta charla, algo que nos quieras comentar, Luis. Pues primero agradecerte, Gustavo, y al instituto, la verdad, por el compromiso con el desarrollo de estas competencias que estoy seguro ayudan y van a ayudar muchísimo al Estado y al país con esta ciudadanía más activa. Quienes nos escuchan postulen. La razón de hacerlo en línea es para que las personas que están en las distintas comunidades y municipios puedan tomar el curso. Y es un curso en vivo, en realidad, estamos así en la pantalla, entonces a través de las herramientas y de la tecnología podemos hacerlo. Es un curso que hasta por teléfono incluso pueden conectarse a las sesiones y eso facilita. Pero es un curso muy rico, entonces solo cierro con invitarlos a esta postulación y nos dará muchísimo gusto conocerlos pronto. Perfecto, pues Luis, te agradecemos de nueva cuenta el tiempo que nos has brindado y nos vemos pronto ya con el inicio de este curso. Y a todos, y a todas, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Y ahí está la convocatoria, regístrense, postulen, hay que llenar el formulario, la información está en las redes sociales del instituto, ya quedan pocos días, así es que hay que darse prisa. Muchas gracias. Les queremos agradecer y les queremos invitar, amigos, para que se comuniquen con nosotros. Amigas, tenemos varias vías de contacto para tener comunicación con usted. Tenemos el Facebook, le invitamos a que nos siga también por las transmisiones. Tenemos el Twitter y también tenemos el Instagram. Nos escuchamos la próxima semana. Agradecemos a la Red Estatal de Radio por esta oportunidad de estar en contacto con ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Que tenga usted un excelente día. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila.
Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.